Escuchas contagioradio.com. Otra forma de encontrarnos. Escuchas contagioradio.com. Otra forma. Temblor de magnitud 8.3 en la escala de Richter. Se calienta peligrosamente. La Tierra nos habla. Es hora de actuar. Llega Voces de la Tierra. Animales, ambiente y sociedad en Contagio Radio. Hola, hola, buenos días y bienvenidos a Voces de la Tierra. La Tierra nos habla, este programa pues ya de finalización de mes de junio, una secuencia de Voces de la Tierra que hemos hecho pues desde la casa muy juiciosamente cuidándonos, pero que también nos ha permitido conectarnos a los diferentes territorios. Hemos viajado a casi todos los departamentos con los distintos temas que hemos manejado aquí. Un saludo también a nuestras invitadas que ya están pues tras bambalinas y también a quienes se van conectando a este Facebook Live que está siendo transmitido por la página de Facebook de Contagio Radio, pero también por la del grupo Semillas. Hoy vamos a invitarlos a que participen con el numeral Rica Diversidad en torno pues a este tema que nos convoca el día de hoy. No sé si mi compañero Felipe nos pueda escuchar para que presente el tema del día de hoy y posteriormente pues pasamos a saludar a nuestras invitadas. Felipe, buenos días. Buenos días, no sé si me escuchan, estamos aquí Sí. a través de los micrófonos de Contagio Radio, no podía abrir el micrófono ahora y estábamos ahí como enredados, pero bueno, ya estamos acá. El tema, como tú lo decías, el tema de la crisis climática y su relación con el alimento, con invitadas muy especiales y a propósito de todo lo que está pasando con la pandemia, pero también con el tema del cambio climático, crisis climática, finalmente, ¿de qué estamos hablando? Porque se habla de muchas crisis alimentaria, crisis climática. Es lo mismo cambio climático que crisis climática. Digamos, yo quisiera como empezar por ahí. ¿Qué tiene que ver todo esto con el alimento? Pues tenemos unas invitadas muy especiales, todas mujeres, aquí el único hombre soy yo en este panel. Una alianza que estamos haciendo con diferentes organizaciones como el Grupo Semillas, la Universidad Nacional, el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional, está Sensa Agua Viva, está Semillas de Identidad, la Red Nacional de Agricultura Familiar. Se me olvidan muchas otras organizaciones que están comprometidas con la protección de la vida, con la protección de un modelo basado en una soberanía alimentaria, si lo podemos llamar así. No sé si quieras presentar todas las invitadas para dar inicio a este panel, a esta Pero conversación. claro, es un placer poderlas presentar a ellas. Voy a hacerlo todo en bloque y así pues pasamos directamente a que cada una ya de pronto entremos en materia. Por un lado, invitamos a la profesora Sara del Castillo Matamoros. Ella es profesora y coordinadora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional, a Tatiana Roa Avendaño, ya conocida en Voces de la Tierra. Ella es ambientalista y jardinera, coordinadora del área de energía de CESAT Agua Viva, es maestra en estudios latinoamericanos y candidata a doctorado del CELDA de la Universidad de Ámsterdam.
También estaremos con Arely Collazos Palacios, ella es lideresa afro-nortecaucana del municipio de Puerto Tejada, es integrante de la red Munonorca, hija de padres campesinos, apasionada y respetuosa de la naturaleza y de la vida que ella emana. Y finalmente nos acompaña doña Rosa Aleida Leal Tapiero, ella es lideresa indígena del resguardo Pocará, enamorada de la naturaleza y agradecida con todos los que han hecho que puedan crear arraigo en la tierra y así trabajar por la defensa del mismo, egresada y maestra de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quentin Lame. Así que bienvenidas a ellas, para nosotros en verdad es un gusto poderlas tener aquí en los micrófonos de Contagio Radio. Bienvenidas. Sí, bienvenidas a todas y yo quisiera arrancar con Tatiana inicialmente y también con la profesora Sara con una pregunta en relación con la crisis climática y su relación con el alimento. ¿Cuál es la diferencia entre crisis climática, cambio climático y calentamiento global? ¿Cómo podemos relacionar esta crisis agroalimentaria si la hay con la crisis climática y la soberanía alimentaria? Es un poquito complejo todo esto, pero hablemos de esto a propósito. Yo veía ayer, se estaba hablando mucho sobre todo en algunas redes como Hop, donde se hablan del permafrost, del performance, creo que se llama permafrost, perdón. Y se dice que la temperatura en la zona polar, en el círculo polar ártico, está creciendo y de un año a otro muchísimo, y el riesgo es muy, muy grave para el planeta. Quería iniciar contigo, Tatiana, pues tiene mucha experiencia en el tema de la crisis climática. Gracias, Felipe. Un saludo muy especial a Rosa, a Arely, a Sara, a Camila y a ti, por supuesto. Un gusto estar de nuevo en Contagio y sobre todo un honor estar con estas mujeres tan sabias que nos acompañan el día de hoy. Bueno, efectivamente habría que diferenciar, ¿no?, algunos asuntos. El calentamiento global es el proceso digamos, la Tierra vive un proceso natural, digamos, tiene su propio invernadero, por decirlo de alguna manera sencilla, que permite, digamos, ese efecto invernadero permite que tengamos una atmósfera, una temperatura que permite, digamos, la vida en el planeta, ¿no? Entonces, pero estas capas que están en torno a la Tierra, estos gases de efecto invernadero de los que tanto se hablan, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, muchos otros, digamos, que componen estos gases de efecto invernadero, en los últimos años, gracias, digamos, a esta o como consecuencia de esta sociedad industrializada dependiente de los combustibles fósiles, ha hecho que cada vez sea una capa más gruesa que no permite, digamos, que los rayos del sol salgan y se queden en la Tierra, y eso hace que la Tierra se caliente cada vez más, ¿sí? Entonces la temperatura promedio aumenta, la temperatura promedio de la Tierra. Hay discusión porque obviamente la gente dice, pero si cada vez sentimos más frío en tales regiones, o no es simplemente calor. Claro, es como cuando un cuerpo, cuando nos da fiebre, que nosotros empezamos a sentir escalofríos y empezamos a sentir cuando la temperatura se nos sube. Lo mismo pasa con el planeta. Entonces empezamos a encontrar que, por ejemplo, en estos días se anunciaba también en los medios de comunicación que una de las regiones, uno de los poblados de la Tierra que son más fríos, donde se vive muchísimo más, se siente mucho más el frío en esta época, la temperatura está en más de 34 grados. Entonces empiezan a verse, digamos, temperaturas extremas, temperaturas que permiten, digamos, que regiones donde antes no se podía, por ejemplo, cultivar, zonas como, por ejemplo, las partes muy altas, muy al norte de Canadá o muy al norte de Europa, hoy permitan tener unos cultivos que antes no se tenían. De eso seguramente la profesora nos va a hablar mucho más, que sabe más de estos asuntos. Entonces, digamos eso, ahí es cuando estamos hablando del calentamiento global. A algunos nos gusta hablar más de crisis climática para mostrar, digamos, más a fondo lo que significa, no como un asunto meramente físico,
de gases que se quedan aquí en la atmósfera y que hacen, digamos, que la temperatura media del planeta cambia, y hablamos de crisis para poder evidenciar, digamos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias que dan lugar, digamos, a esta situación. O sea, ¿dónde se expresan esas relaciones de poder? ¿Quiénes son culpables de esto? O sea, porque si no se queda como si fueran efectos naturales de la Tierra, y no como que no, digamos, nos quedamos contando emisiones de gases de efecto invernadero y no nos permiten ir más al fondo de quiénes son los responsables, de qué procesos antrópicos son los que ocasionan, digamos, esta crisis. Y hoy en el programa, pues no me quiero adelantar, vamos a hablar de esa relación, de la crisis alimentaria, de la relación en general con el alimento y la crisis climática. ¿Hay o no hay una relación? Y para simplemente, así de manera muy rápida, diría, claro que hay una relación, porque la transformación del sistema alimentario en las últimas décadas, que tiene que ver con una dependencia en los combustibles fósiles, ha hecho que hoy el sistema alimentario sea uno de los mayores causantes de los gases de efecto invernadero y por ende de la crisis climática. Como digo, más adelante seguramente nos vamos a detallar más cómo se da, cómo se expresa eso, y seguramente también otras de las invitadas van a tocar el tema. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Tatiana. Y en ese sentido, para ir empezando a abordar el tema, quisiera, porque es que la verdad uno queda un poquito impactado, y este es un programa de pedagogía ambiental, tiene que ver con la comida, tiene que ver con con el alimento, con la crisis alimentaria, pero en esta crisis de pandemia donde se extendió, por lo menos en el caso de Colombia, hasta el 15 de julio, supuestamente la, la, la decisión del gobierno de ir con la cuarentena obligatoria, aunque sigue la medida de reactivación de la economía, empieza uno a pensar en el mundo que viene y el modelo que necesitamos, ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista simplemente de la vida, de lo básico, de la alimentación, que es lo que está en juego inicialmente. Y veía yo ayer un video también, y lo traigo a colación porque creo que tiene que ver, y es hasta dónde la mayor vacuna contra las pandemias ya está, es la naturaleza misma. Es un planteamiento que lo quiero expresar porque creo que en este contexto podemos pensar en eso, si tenemos que estar pensando en esperanzados en una vacuna, o debemos ya replantear el modelo y ver hacia dónde vamos en relación, y qué tiene que ver esa crisis climática con la crisis alimentaria. De pronto estoy un poquito con muchos temas ahí, pero aterricémoslo un poquito. ¿Cómo ven eso de la naturaleza, de cuidar la naturaleza? De que hay que ya cuidando la naturaleza tenemos una especie de vacuna contra estas pandemias, y que podrían venir otras peores. Profesora Sara. No sé si la profesora nos está escuchando, Sara del Castillo. Sí, primero que todo, buenos días. Tenía aquí tengo ahí un impasse que se está descargando el computador, pero ya lo estoy arreglando. Primero que todo, quería agradecerles a ustedes, a toda la alianza con Semillas y todas las demás instituciones que mencionó Felipe, por darme la oportunidad desde la academia, que a veces lo hacemos desde el observatorio, pero no lo hacemos con la frecuencia que quisiéramos, de poder compartir con mujeres como Araceli, como Rosa, como Tatiana, que me antecedió en la palabra. Quisiera que pudieran plantearse como varios aspectos que tienen que ver con estas reflexiones que nos plantea Felipe, pero en principio lo que quiero decir es que a partir de las definiciones, la explicación que planteó Tatiana, con la que estoy completamente de acuerdo, quisiera partir por decirles que también creo que debemos hablar es de crisis alimentaria, completamente de acuerdo con Tatiana, precisamente porque en esa situación de afectar ese equilibrio que debemos tener frente a la naturaleza, a los ambientes, a los ecosistemas, pues es efectivamente la huella humana, ¿sí?, la que ha dejado esos impactos antrópicos de los que ella hablaba, impactos que ha generado en sus actividades el hombre, pero no todos los hombres. Quisiera diferenciar que esas actividades humanas
esa huella humana que en algunos informes, como el que sale hoy en el periódico, se plantean como efecto del impacto del ser humano, no es correcto endilgárselos a todos los seres humanos. Es aquellos que, como bien decía Tatiana, están vinculados a esas formas de producción que han concentrado su modelo de producción, su modelo de producción de alimentos, su modelo de relacionamiento con la naturaleza en relación en lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles, como ya bien decía, en la producción de alimentos de agrotóxicos, fertilizantes, basados en estas sustancias que afectan en su proceso y desarrollo al ambiente. Tú tocabas un elemento muy importante que tiene que ver en el origen de una pandemia como la que estamos viviendo. Primero es en una situación inédita, como hemos dicho muchas veces en el observatorio. El ser humano en el periodo reciente de la humanidad no ha vivido una situación como esta. Antes los historiadores plantean que mucho, mucho antes sí, pero lo que sí es cierto es que nunca, como ahora, se ha depredado y devastado el ambiente de la manera como lo hemos hecho, con estas formas de producción de alimentos y de relacionamiento con la naturaleza invasivo. Nosotros, como seres humanos, hemos llegado a los sitios donde estaban confinados estos virus y han permitido, con esta acción invasora, exfoliante, terrible, de devastación, que genera los efectos que estamos viviendo, los causantes de que esos virus se desconfinen y generen las situaciones que estamos viviendo. Son acciones humanas y son la opción de ciertos modelos de producción que tienen que ver con este modelo económico que nos han planteado que es el único y que no es así, que ha privilegiado estas maneras de relacionarnos, en particular como tú lo tocas, para relacionarnos para la producción de los alimentos. Y efectivamente esa crisis climática tiene todo que ver con la crisis alimentaria, el agua, el suelo, el aire, todo lo que tiene que ver con la vegetación, con lo climático, tiene que ver con lo alimentario. No hay manera de hablar de los alimentos si no hablamos de todos estos factores que son esos activos que nos permiten relacionarnos, desarrollar la producción de alimentos que requerimos para vivir. Creo que este es un elemento clave de reflexión, como tú dices, y este espacio que nos brinda Contagio Radio nos permite contarle todas estas cosas a muchas personas en diferentes territorios. Efectivamente se trata de una huella humana, de un impacto antrópico, pero no de todas las formas de actuar. O sea, los campesinos, quienes han optado por otras maneras de producción de alimentos no invasivas, no deforestadoras del ambiente, no pueden ser culpados de la huella humana en una, digamos, decisión general. Hay quienes lo han hecho efectivamente para cumplir con los intereses de las grandes multinacionales productoras de alimentos y que se han enriquecido a costa del deterioro del ambiente. Y como decía Tatiana, pues dejamos allí porque tenemos aquí otras sabedoras que desde sus territorios seguramente nos pueden contar más cosas al respecto. Claro que sí, Camila, si quieres introducirlas y hacer una pregunta al respecto para ir avanzando en el tema. Pero igual, primero quiero hacer una corrección que están haciendo en Facebook, y es que dije mal un nombre, dije, esperen, voy a hacer de una vez la corrección del territorial Manuel, yo dije Quintín, si no estoy mal, pero es Quintín, creo que ahora sí lo dije bien. Es Quintilame. Quindilame, perdón. Entonces, en este mismo orden de ideas, hay cosas que, digamos, desde los territorios, ustedes que están, ya conocimos desde la academia cómo se mide ese impacto del calentamiento global, pues en los alimentos, pero yo quisiera saber ellas desde los territorios, desde los conocimientos que son muchas veces heredados, que se dan con simple observación, pero que al final dan reflejo a estos cultivos y a lo que ellas acompañan, y pues todas las personas agricultoras. Pues yo quisiera saber un poco eso, cómo ellas visibilizan y analizan ustedes este impacto sobre los alimentos, de los cambios que pues a veces son más claros en las ciudades donde hay mayor concentración de contaminación, pero que no es ajeno a los territorios. Y quisiera empezar, pues no sé, con doña Rosa. Doña Rosa, no sé si nos escuche, de pronto tiene su micrófono silenciado.
Rosa Aleida Leal Tapiero, ella es lideresa indígena del resguardo Pocará, enamorada de la naturaleza y agradecida con todos los que han hecho que pueda crear arraigo en el territorio. Es en el departamento de Tolima y nos comentaba extra micrófono ayer cuando estábamos haciendo la preparación de este especial sobre cómo allí en los últimos 30 años se ha ido viendo un fenómeno muy complicado en cuanto a que ha bajado la humedad de la región, pero también las sequías han aumentado, según lo que nos cuenta, han bajado un poco las lluvias en los últimos 30 años. Adelante, si ya está Rosaleida, bienvenida. Doña Rosa, el micrófono se activa tocando simplemente la pantalla y ahí sale como una pestañita para que actives el micrófono y la cámara. No sé si lo puedes ver. Mientras tanto, yo ya le explico a Doña Rosa internamente cómo activar el micrófono para poderla escuchar, pero Doña Areli, ¿está ahí? Ya creo. Sí, son algunas fallas técnicas que suelen ocurrir en estos en vivos. Ya, Doña Rosa. ¿Ahora sí ya... me escuchan? Sí, sí, señora, ya la Bueno. escuchamos. Bueno, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, tocando el tema, pues contarles que sí, la crisis climática en el sur del Tolima se ve reflejada en el cambio de temperatura, de lo que hablábamos ayer, de que hace más de 30 años la temperatura estaba más suave, llamémoslo así, ahora ha aumentado. También la escasez de lluvias que han disminuido y pues como tal el territorio se ha calentado más. Y pues eso conlleva a la crisis alimentaria de la que estamos hablando, también asociada con crisis sanitaria, la crisis de la cultura, por todos los modelos de los que ya se ha hablado. Sí, tú eres egresada y maestra de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintana. Bueno, ahí está pasando un carro por la autopista porque ya está justo cerca de la autopista para podernos conectar. Rosa, cuéntanos un poquito esa experiencia en Ortega, Tolima, en tu territorio. ¿Cómo ha sido esa experiencia con la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame? Y cómo desde los territorios podemos pensar esto de resolver esa crisis climática y agroalimentaria si la hay. Sí, señor. La experiencia con la Escuela Agroecológica Manuel Quintín Lame ha sido muy, muy importante para el sur del Tolima, porque pues desde que se creó fue con la finalidad de tocar temas que se están presentando en el territorio y que no queríamos que fueran solo de charlas, sino también de acciones. Entonces, dentro de ella se toman muchas estrategias para enfrentar la crisis climática, la crisis alimentaria. Y así, pues entonces valorar también los conocimientos ancestrales y pues de ahí mismo mirar las estrategias que se pueden trazar en cada uno de los territorios, mirando que la crisis pues es una sola en todo el sur del Tolima. Sí, podemos pensar en una propuesta desde las comunidades para, digamos, garantizar que haya autosuficiencia alimentaria, garantizar la soberanía alimentaria, que es un término que por estos días pues uno piensa muchísimo, cómo garantizar que las comunidades en los territorios, que la gente en Bogotá, aquí en todas partes, podamos tener lo mínimo en cuanto a la alimentación, por ejemplo, pero que sea de calidad. Sí, señor. Entonces, analizando toda la problemática de crisis alimentaria, en el caso del resguardo Pocará, hemos mirado estrategias como las siguientes, y más que una estrategia, pues ha sido el pilar más grande que ha tenido el resguardo, que es mantener el manejo colectivo del territorio, trabajar siempre en comunidad. Nosotros entonces el territorio no está, o sea, el resguardo es un predio que recuperamos. Ese territorio no se ha dividido
como lo hacen otros, que por familias, que por bueno, así, no, se han mantenido para trabajarlo colectivamente. También se han respetado áreas de protección, en el caso de del río Tetuán, de las quebradas, zonas de sitios sagrados. Entonces, esas zonas se han respetado. Lo mismo también como tenemos las áreas de agricultura, entonces hacer buenos manejos de los suelos, en la ganadería, tener rotación de los potreros, hacer sistemas silvopastoriles, mantener también mantener y recuperar las semillas nativas y las criollas que pues han sido resistentes en el territorio. También se han tenido acuerdos comunitarios en el caso de instituciones como GIZ, eh, el mismo Cortolima, el Grupo Semillas y la Escuela Agroecológica Manuel Quintilame. Como les decía, haciendo grandes aportes para que estas estrategias puedan permanecer a lo largo del tiempo en el territorio. También con los trabajos comunitarios que hacen que se mejore el acceso al alimento y así pues contar con una soberanía alimentaria y disminuir la dependencia del Estado. Sí. Y Camila, ¿quieres preguntar? Me gustaría escuchar a doña Arely, pero no sé si ella nos está escuchando. Le decía a ella por interno que tiene su cámara cubierta, que tiene como, no sé, algo que nos tapa la mitad de la cámara. Doña Arely. Ya, ahora sí ya la podemos ver, solo active su micrófono y la escuchamos. Arely Collazos Palacios, ella es lideresa afronortecaucana del municipio de Puerto Tejada, integrante de Red Munorca, hija de padres campesinas, apasionada y respetuosa de la naturaleza. Arely, ¿cómo estás allí? ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo ves este tema de la soberanía alimentaria, de la crisis agroecológica o crisis climática y su relación con el alimento? No, Felipe, creo que ya, no, doña Arely todavía no ha podido activar el micrófono. Sé que ella está desde el celular y me voy a tal vez atrever a explicarle aquí en vivo que ella nos escucha más. Toque la pantalla de Eso, ahora Ya sí, está. muy bien, doña Arely. Muchas gracias. No me respondía el celular. No te preocupes. Muy buenos días para todos y todos. No pude escuchar la introducción en sí del programa, pero completa, pero ahí capté algo. Estamos hablando en este momentico de posibles alternativas para enfrentar esta situación de la crisis alimentaria. Nosotros acá en el norte del Cauca, los municipios del norte, hemos hecho estrategias como son con la escuela Semilla, la casa de semillas, donde se está recuperando las semillas ancestrales y allí también con esas semillas compartimos con los vecinos, con todas esas personas que están cerca a nosotros y que tienen dónde plantar, porque una situación que también nos afecta acá es que no hay tierra para cultivar como tal, porque son las poquitas parcelas que hay, son insuficientes y el territorio está más poblado por la agroindustria de la caña de azúcar. Pero con todo y eso, estamos en pie de lucha, se está cultivando esencialmente los alimentos básicos como son maíz, la yuca, el plátano, el zapallo. También hay quienes tienen gallinas, tienen marranos. La ganadería por acá prácticamente ya desapareció. Y en eso estamos, ¿no? Y estamos buscando las estrategias como para vincular también a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos,
al campo, porque dado a la población de la superpoblación de cultivo de caña, la gente siempre ha tratado desde irse hacia las ciudades y en el caso de nosotros pegan para la ciudad de Cali. En Cali simplemente llegan pues a trabajar en lo que les salga, en trabajar en tareas, en oficios varios, y pues van perdiendo con toda la vinculación al campo. La idea es ir recuperando todos esos frutales que teníamos acá, como era el mamoncillo, el mango, el madroño, el albor del pan, todos esos frutos, todas las frutas que se dan en este clima, porque afortunadamente nuestras tierras o esas tierras por acá son tierras muy buenas, muy productivas, que precisamente por eso los ingenios se han apoderado de ellas con estrategias, con formas han ido despojando a los campesinos, se las compraban, les engañaban, ofreciéndoles luego que los iban a tener en cuenta para vincularlos a las empresas, pero esas fueron unas salidas muy bajas que tuvieron con la ingenuidad del campesino acá. Y tenemos también afectado las cuencas hidrográficas, los ríos están muy contaminados por las empresas del parque industrial que llegó acá en un asentamiento que se dio por la ley PAE. Ellos tuvieron 10 años de gracia que no pagaban impuestos. Y con el asentamiento de estas empresas lo que acabamos fue los ríos, porque ya no se encuentra ni pescado en ellos. Hay a horas puntuales de la noche, depositan sus desechos de las empresas a los ríos y el río se convierte prácticamente en un caño que emana muy mal olor en las horas de la tarde-noche, tipo 6 de la tarde uno siente pues el olor del agua que va corriendo, es un agua nauseabunda. También tenemos otro problema acá, que es el asentamiento de las empresas de criaderos y de producción de huevos Quique, que está en el territorio de Caloto. Esa empresa también es una grande generadora de la situación que estamos tocando ahora, que es el calentamiento global, por todos esos gases que emanan. Y lo otro es que nosotros no nos sentimos plenamente representados por las autoridades, porque aquí es bien sabido que el que manda es el que tiene dinero. Entonces hay una situación bien triste por ese lado. También las actividades que nosotros estamos haciendo desde el Grupo Semilla nos ha servido mucho para visibilizar todos estos problemas, porque inicialmente no éramos conscientes de ello. Estamos buscando que la gente no venda sus predios, aunque son pequeños, son predios que de pronto alivian en algo la parte alimentaria, y sabemos que con la pérdida de la tierra se nos pierden también muchas otras las costumbres, porque ya nosotros no vamos a consumir los cultivos que normalmente consumía el afro, sino que tenemos que ir a los supermercados a comprar lo que las agroindustrias nos ofrecen, y de esa manera vamos cambiando nuestro estilo de alimentación, que también es otro problema, porque nos puede generar problemas a nivel de la salud, porque vamos a consumir productos que los vemos muy bien, muy bonitos, muy presentables, sin manchitas, sin deformidades, pero en sí no sabemos qué clase de, cómo los han cultivado.
Y sabemos que las agroindustrias nunca, ellos utilizan formas amigables con el ambiente. Siempre todos sus cultivos los producen con muchos agroquímicos, muchos tóxicos, muchos venenos. Allá no utilizan lo biológico. Lo biológico no es atractivo para ellos porque ellos lo que necesitan es sacar grandes producciones. Lo que impera es la parte lucrativa, no se tiene en cuenta lo que puede ocasionar a la salud de quien consume esos productos. Entonces, nosotros con todas las dificultades que hemos tenido, seguimos en pie de lucha, seguimos buscando la manera de que estos daños sean mitigados, porque no solamente a nosotros nos han afectado, sino que también a la agroindustria también le afecta la crisis climática, porque la naturaleza es sabia y ella tiene la forma de regular todos los gases que son en proporciones normales que debe de tener, pero ya con estas agroindustrias pasa esos límites. Entonces, si el gobierno pusiera la mirada hacia esta problemática, de pronto buscaría las medidas como para cambiar ese estilo de producción de alimento donde daña el ambiente y más bien buscaría a que fuera una agricultura sostenible en términos ya económicos, sociales, para prevenir el hambre y tener una seguridad alimentaria, porque también es cierto que estos productos que se cultivan así a grande escala no nos están llenando esas necesidades físicas que tiene el ser humano en la alimentación. Entonces hay una malnutrición de ellos. Por mucho que coma una persona, no es la cantidad, sino la calidad de alimento que reciba. Buscamos que nuestros hijos, como estrategia también buscamos que nuestros hijos se enamoren del campo, que crean esos vínculos con la naturaleza, que le tengan una mirada afectuosa con ellos, que no la vean como algo feo, sino como un espacio donde la vida, donde nos está proveyendo de vida. Y esto, ya hay muchos muchachos que se están vinculando al campo y se están haciendo actividades para que ellos les permitan realizar sus vidas, pero no andando de campo. También reconocer que el planeta Tierra es nuestra única casa que nosotros tenemos. Entonces no podemos tratarla de cualquier forma. Tenemos que tener una actitud de cuidado, de respeto, de tener esa ternura con ella. Es nosotros inmersos en la naturaleza, casi que acariciar la naturaleza, porque la naturaleza en sí es bella, nos ofrece aire fresco, nos ofrece confort, nos ofrece variedad de alimentos. ¿Qué será lo que la naturaleza no nos ofrece? No nos ofrece que nosotros no queramos los buenos. Nosotros tenemos acá unas tierras que nos dan unos frutos deliciosos. Acá los grados bris de las frutas son muy apetecibles, es muy alto y son muy apetecibles porque son bien dulces. Una naranja, una mandarina de acá es muy rica, un mango. Esos son atractivos que tiene nuestra tierra nortecaucana. Con todas estas estrategias que estamos construyendo, tenemos esperanza de que en algún momento
las cosas pueden cambiar y nosotros podemos hacerlo desde nuestro hogar. Tenemos unas formas para mitigar y disminuir las emisiones atmosféricas, no haciendo quemas. Los sumideros en los mares es donde ese CO2 se convierte se revierte al oxígeno que todos los días respiramos. Nosotros no podemos concebir la vida sin oxígeno y todos debemos aportar un poquito desde nuestras limitaciones y nuestros hogares podemos aportarlo. Una compañera decía que se está diciendo que es el hombre el causante de todo este desastre. Pues sí, es el hombre, pero no todos los hombres. Es una determinada clase de hombres, son los que están en el poder económico, porque realmente el campesino siempre hace las cosas con agrado, siempre trata a la naturaleza como un bien que es no solamente para la existencia nuestra de las generaciones que está, sino para las generaciones venideras. Nosotros desde nuestros hogares podemos contribuir a la crisis, a esta crisis climática cuando hacemos una disposición correcta de los residuos de nuestras casas, de nuestras fincas, lo orgánico, lo inorgánico, lo sólido, lo líquido, incluso algo tan pequeñito como es saber que las grasas, los aceites que utilizamos en nuestra cocina, una vez estén para desecharse, eso no es para vertirlos por la cañería, porque sabemos que esa grasa va a llegar a los ríos y de poquito en poquito se va haciendo una problemática bien grande y que va a dañar a nuestro ambiente. Otras podemos utilizar como estrategia también es la siembra de árboles. Nosotros aún gozamos de algunas semillas y esas semillas pueden ser sembradas en sitios, en las zonas verdes. Por aquí por mi casa queda a una cuadra de la vía que comunica Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Cali. Hay un parque lineal. Este parque lineal fue una iniciativa de la misma comunidad que empezó en ese parque lineal a sembrar árboles frutales. Ahí tenemos mamoncillo, tenemos chirimoya, tenemos mangos, tenemos árboles maderables. Entonces, acciones como esas son acciones que vale la pena difundirla y vale la pena que entre todos nos contagiemos, ahora que está tan de moda la palabra contagio, que nos contagiemos de esas obras que engrandecen y que sirven para toda la humanidad y que es un bien que no nos cuesta nada manejarlo correctamente. Eso es mi aporte en este momento. Gracias para todos. Doña Arely lo dice modestamente, ese es mi aporte, pero ella realmente, vuelvo a repetir, lo dice modestamente, pero el impacto de esas acciones que estas mujeres poderosas hacen desde sus territorios es demasiado valioso para pues lo que estamos generando y para dar un balance en lo que desde el impacto que se hacen de las ciudades y lo que ustedes vienen haciendo desde los territorios. Pero es curioso, y ahorita digamos que con Felipe lo hablábamos, y es que hay veces, como lo decía doña Arely, el gobierno empieza a incrementar más y más leyes para que se empiecen a utilizar agroquímicos, se empiecen a utilizar productos cada vez más fuertes con el mismo, pues con la misma madre tierra, pero que al final la misma naturaleza es tan sabia que ella misma envía millones de partículas, que creo que Felipe lo sabe un poco más, millones de partículas que vienen del Sahara a fertilizar el Amazonas, y desde el Amazonas pues todo lo que complementa la biodiversidad colombiana.
Y entonces en ese orden de ideas yo quisiera preguntarle a Tatiana, pero también a la profesora Sara, pues cómo es esa dualidad y ese debate que también hemos tenido varias veces aquí en Voces de la Tierra, y es mientras desde los territorios se están generando todos estos proyectos increíbles que nos hablan estas dos mujeres, pues los índices de hambre, los índices de desnutrición de los niños y niñas cada vez es más alto. Y la pregunta allí es ¿por qué se sigue presentando esto? Profesora Sara. Creo que estas paradojas y contradicciones en las que nos hemos enfrentado y que hemos documentado sistemáticamente desde la academia, pero por supuesto recogiendo esas experiencias como las que comenta doña Rosa, como las que comenta doña Arely, desde esa sabiduría uno diría, pero ¿qué es específicamente lo que sucede? Y fundamentalmente creo que la respuesta tiene que ver con una palabra que vincula la reflexión que planteaba Felipe en torno a la soberanía alimentaria y a la posibilidad de la construcción de eso que se llama equidad. O sea, es posible, como muy bien decía doña Arely, que recogía sus palabras maravillosas, ¿qué es lo que la naturaleza no nos da? La naturaleza tiene la posibilidad de darnos todo, pero quienes toman las decisiones, quienes tienen esas decisiones de la construcción de una política pública, y como decía bien Tatiana, esos que defienden poderes y intereses particulares, precisamente inclinan la balanza hacia esos intereses. Y esa producción de alimentos que podría en el planeta satisfacer en lo que se ha descrito, la comida, los alimentos, e impedir que ninguna población padezca hambre, no está en una condición de construcción de equidad. Y efectivamente llega a algunos poderosos que tienen la posibilidad de concentrar esos alimentos que se producen, y el acceso a los alimentos se ve afectado para muchos segmentos de la población en el planeta, y es una situación que vivimos sistemáticamente en un país como el nuestro, un país que tiene todos los pisos térmicos, tiene todos los climas, toda la posibilidad y la biodiversidad para producir alimentos, y los produce alimentos para todos, y sin embargo no llegan a la mesa sino de unos pocos. Son esos procesos de resistencia como los que nos contaba Rosa y doña Arely, los que han permitido que en algunos territorios esos equilibrios empiecen a plantear, a luchar, esa posibilidad como lo mencionaba Rosa, emulando ese mensaje de Manuel Quintín Lame, la resistencia que se hace en los territorios, que hemos denominado desde el Observatorio Resistencia y Resiliencia Alimentaria, donde estamos mostrando desde las experiencias territoriales como las que ellas nos traen hoy, que es posible que podamos producir la cantidad, calidad y sobre todo diversidad de alimentos, y recuperar, como bien lo decía doña Arely, toda esa dieta ancestral donde todos los alimentos tenían la posibilidad de estar y ser consumidos por todos. Y la inequidad en el acceso y las decisiones de unas políticas públicas de país, de territorio, de continente, de planeta, que hace que los alimentos adecuados y suficientes no sean un derecho humano para todo el mundo de la misma forma. Y creo que esa es de las acciones que, cuando doña Arely decía, para mí una expresión tremenda de resistencia, aquí estamos en pie de lucha, no solo haciendo la denuncia como ella la hace frente a las decisiones de políticos que toman decisiones para intereses particulares, sino en ese proceso de plantear alternativas que pueden permitir que haya seguridad y soberanía alimentaria para todos en el territorio, en esos escenarios específicos y en todos los procesos en los cuales hay que construir cada vez alternativas para que esto sea así. Pero tenemos que pasar a las apuestas desde estas experiencias territoriales reivindicadas, generar la incidencia política que se requiere para que este estado de cosas no continúe, y que dentro de las acciones y políticas públicas hoy se plantee que haya la urgencia de superar las situaciones que son determinantes de la inseguridad alimentaria y del hambre
de las poblaciones. Colombia, no me canso de decirlo, vergonzosamente tiene cifras en las cuales la inseguridad alimentaria llega a más del 50% de los hogares de este país, con diferenciales muy críticos en las poblaciones donde vive doña Arely, donde vive Rosa. Creo que ese es un aspecto que tenemos que visibilizar y es la tarea de la academia, no seguir haciendo la tarea para que se documenten y se tomen decisiones equivocadas quien les interesa mantener este estado de cosas. Yo dejaría allí y lo único que he recogido simplemente es las reflexiones que nos han regalado Rosa y Arely hoy. Felipe, nos escuchamos. Felipe, tienes el micrófono cerrado. Hola, ya. Bueno, sí, había una falla ahí. A propósito, yo la estaba escuchando, profesora, y quiero preguntarle a Tatiana, en relación con eso que usted acaba de decir, ¿cuál es el papel de la sociedad en general de diferentes sectores? Porque usted desde la academia pues está haciendo un papel muy importante, el observatorio lo viene haciendo en relación con sus estudiantes y las comunidades. Escuchamos las experiencias de la escuela Martín Quintín Lame, lo que se dice así. Y la pregunta para Tatiana viene en relación con estas preguntas. La experiencia, perdóname Felipe, no, reivindicaba la experiencia de la escuela Martín Quintín Lame porque se parece a las escuelas de líderes gestores en seguridad y soberanía alimentaria nuestra. La Quintín Lame sí es un mérito Sí, correcto. de allá del Tolima. Sí, sí, pero me refería a que desde la academia, o hay académicos que se han ido al territorio a mirar cómo se puede resolver esta crisis que lleva años y que se profundiza con una pandemia como la que estamos viviendo. O no es así. Vemos el término agroindustria, vemos la deforestación que sigue avanzando en la Amazonía mientras todos estamos aquí encerrados y nos preguntamos, ¿cuál es entonces la capacidad de las organizaciones sociales, de las universidades, del movimiento popular campesino para ser resilientes? Ya lo decían las lideresas en los territorios, pero desde las organizaciones sociales, desde la parte académica también, cómo hacerle frente a este, no sé si llamarlo así como monstruo, si se puede decir un enemigo como de alguna manera se podía ver cuando uno empieza a examinar qué es eso de la agroindustria y cómo tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, Tatiana, y qué alternativas nos quedan. Yo sé que desde la Alianza por la Agrodiversidad hablamos de hacer circuitos cortos de comercialización, de privilegiar, de promover lo local, pero cuando están enquistados en el poder, dirigentes que están casados con intereses económicos mundiales, y uno dice, estamos como tratando de arar en un desierto, ¿no? No sé si estoy exagerando, pero vamos hacia esa pregunta. Tatiana. Bueno, lo primero que yo quisiera decir, Felipe, es que en el programa básicamente ya se ha estado diciendo qué hace, digamos, la sociedad, o sea, lo que hace, las experiencias de las que viene Rosa, Arely, el mismo papel que nos explica Sara, que vienen cumpliendo como observatorio y todo el trabajo de la alianza, pues son experiencias, digamos, concretas, muchas de las que aquí frecuentemente ustedes han recreado, digamos, en estos programas de radio, me parece importante. Ahora, yo quisiera decir como un par de cosas antes de contestar más directamente tu pregunta, y es que yo creo que hay un papel muy importante y es cómo entendemos para qué ha sido la agricultura. O sea, la agricultura, que es un proceso de, digamos, todo esto que nos estaban contando Rosa, Arely, que es muy importante. O sea, las semillas, la conservación de las semillas es clave porque es un proceso de adaptación climática permanente. O sea, de cómo las familias agricultoras, las campesinas, las indígenas, las afro, quienes han venido, digamos, por miles de años adaptando esas especies, tiene que ver con ese proceso, una relación con el clima, lo decía Sara al principio, o sea, no se puede hablar de alimentos sin hablar de clima, porque es una relación absolutamente estrecha. Y hay otro asunto que a mí me parece importante y es que uno no puede hablar de agricultura sin entender que es un proceso energético también. La agricultura tradicional ha sido un proceso de acumulación de energía
que nos brinda, digamos, energía para poder vivir, ¿sí? Para poder vivir. Sin embargo, hoy la agricultura es una agricultura, o sea, si antes la agricultura era proveedora de energía, hoy la agricultura es demandante de energía. Y eso, digamos, es lo que nos lleva a esta crisis. Y, digamos, y en ese sentido es importante, digamos, esfuerzos como los que hacemos muchas organizaciones, y tú nos has invitado varias veces a hablar de transición energética. Cuando hablamos de transición energética, por eso incluimos el tema de los alimentos, porque es un asunto fundamental. O sea, el tema energético es fundamental, ya lo decía al principio, es uno de los mayores proveedores de gases de efecto invernadero, ¿sí? Pero además, la agricultura implica, digamos, otra serie de asuntos, transformaciones en el uso del suelo, los problemas hoy de deforestación, por ejemplo, o sea, la Amazonía perdiendo anualmente 200.000 hectáreas para que se metan cada año 500.000 vacas más, o sea, para que una vaca tenga derecho a más tierra que la que pueden tener miles de familias campesinas. Entonces, eso implica, digamos, que nuestro trabajo sea también un trabajo no solamente de incidencia política, sino de transformaciones culturales, de incidencia hacia la sociedad, porque si nosotros como sociedad no empezamos a transformar nuestros hábitos de consumo, si nosotros como sociedad no empezamos, digamos, a transformar esas formas como nos apropiamos hoy de los alimentos en las ciudades, o sea, en las ciudades que proveen más o menos entre un porcentaje alto de la alimentación en el mundo, que esos son asuntos de los que poco se hablan, pero una ciudad puede proveer también un porcentaje de esos alimentos. Se habla de cifras entre 12 y 20% de los alimentos del mundo proveído en agricultura urbana y periurbana. Y como también, por ejemplo, nosotros pensamos en consumir alimentos más cercanos, o sea, no tenemos que estar, o sea, hoy consumiendo entonces alimentos que tienen una carga energética muy grande, sino como pensamos en alimentos 0 kilómetros, o sea, que están, que no, lo podemos conseguir aquí cerca y no tenemos que ver hoy que hay alimentos que tienen 1.000 kilómetros encima, 100 kilómetros, o sea, nuestra alimentación hoy en la colombiana depende de mucho nivel de importación. Justamente esta mañana estaba hablando con un campesino del páramo de Santurbán y él hablaba de los molinos que habían de los molinos para moler el grano, el trigo y la cebada para garantizar harina de trigo y de cebada, pero que con la apertura económica se transformó. Entonces, todos estos esfuerzos que hace la sociedad, los grupos que trabajan contra los tratados de libre comercio, los grupos que están hablando, digamos, de una transición energética, los grupos que están trabajando, por ejemplo, en las ciudades para implementar huertas urbanas, los que procesan los residuos orgánicos, como el movimiento de paqueros, que cada vez toma más fuerza en las ciudades de Colombia, el movimiento campesino, que ya Rosa y Araceli nos han cantado todos los años, son aportes y no harán, como tú decías, con ese temor que tienes de que son arar en el desierto, porque de alguna manera las transformaciones que se están dando, las transformaciones positivas, vienen justamente de esos esfuerzos de la sociedad. No vienen porque se le ocurrió a un congresista de la República una ley, no vienen, digamos, esas transformaciones. Hoy los parques de la ciudad de Bogotá están cambiando porque hay un movimiento de ciudadanos que está interviniendo esos parques, está cultivando árboles, está haciendo huertas, está procesando residuos, y eso mismo pasa en el campo. O sea, 70% del alimento del mundo viene todavía de la agricultura campesina. Tremenda labor la que hace la sociedad, tremenda labor la que hacen los movimientos sociales, nada más y nada menos que alimentarnos y alimentarnos con alimentos realmente sanos que no nos enferman. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes y bueno, se nos está cortando el tiempo. Como un llamado a la acción, un mensaje, ya digamos lo final un poquito, nos quedan 2, 3 minutos y podemos extendernos un poco en relación con todo esto que estamos hablando y en esa rica diversidad, porque si vemos el modelo agroindustrial, hasta donde yo entiendo, propone monocultivos, o sea, y esto va en contra de la misma naturaleza que es diversa, biodiversa.
profesora Sara o las lideresas que están en los territorios? Rosa. Rosa. Sí, sí, aquí sigo. Sí, no, pues, ¿Cómo ves? Sí, adelante. ¿qué me decía? Sí, sobre, digamos, esa rica diversidad que nos pueden ofrecer los territorios, en el caso tuyo, cómo expresarlo en una frase, como un mensaje, ya para terminar Voces de la Tierra en este capítulo. Bueno, no, la biodiversidad de aquí de Pocará, el sur del Tolima, es muy rica y muy hermosa también, porque pues es la que nos ha permitido seguir perviviendo en esta sociedad tan atropellada. Y, y no, tenemos en el caso de las semillas nativas, unas semillas de maíz que son propias del territorio, unas semillas criollas que están adaptadas de ya hace miles de años aquí también. Y eso pues nos permite también pues tener algo de soberanía alimentaria en la parte de la flora, de la fauna también, una cantidad de árboles y de animales silvestres que también enriquecen la naturaleza. También el aire puro, la, el agua también, contar con el río Tetuán en este territorio es muy importante. Y a pesar de toda la crisis de la que hablamos por las empresas y por el gobierno que están interesados en solamente el lucro, pues sin importarles las personas que estamos acá, sin importarles nada. En este momento, los títulos mineros, el municipio está en rojo de títulos mineros y también pues la producción en la ganadería, en la agricultura, el uso indiscriminado de herbicidas y fungicidas, pues eso hace también que tengamos dificultades, pero con eso a pesar de eso, pues tomando medidas y concientizando a la gente, trabajando con la escuela en las estrategias que les mencionaba anteriormente, pues eso hace de que se cree arraigo en el territorio, en los niños, trabajando con los niños. Y sobre todo, algo que hay que resaltar y que después debe tomar toda la sociedad es el trabajo comunitario como estrategia, pues para no pensar en el individualismo, sino en la equidad de lo que tanto, pues también se menciona. Claro que sí, Rosa. Pues muchas gracias. No sé si la profesora Sara quiera decirnos algo más, ya estamos Sí. prácticamente cerrando. No sé, me llama mucho la atención en la explicación que nos hace Rosa de la diversidad alimentaria, cómo ella no la puede separar del aire, del agua, de todo lo que rodea la posibilidad de producir alimentos sanos, frescos para alimentar a las poblaciones. Creo que una cosa muy importante que también la mencionaba la señora Areli tiene que ver con eso que hoy hemos hablado sobre un movimiento de esperanza alimentaria que debe recuperar las dietas ancestrales, las semillas nativas y todos estos elementos que destacaba de manera maravillosa Tatiana en su intervención. Creo que es muy importante que en un programa que se llama Rica Diversidad hablemos no solamente de la diversidad alimentaria, sino todo aquello que rodea la posibilidad de producir alimentos y superar la crisis alimentaria que hoy vivimos. Sí, desde las organizaciones sociales. Desde las organizaciones sociales, por supuesto. Rosa, ¿querías decir algo más? No, agradecer a ustedes por esta invitación. Bueno. Y aunque el espacio es corto, se quedan tal vez muchas cosas por decir. Y son muchos temas, pero pues lamentablemente el espacio es un poquito reducido, queremos abarcar bastante y nos toca ir cerrando. Pues gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotros.
el tema de hoy, la crisis climática y su relación con el alimento. Gracias, Tatiana. Gracias a Rosa, gracias a la profesora Sara del Castillo y a Arely Collazos Palacios desde las regiones. Simplemente un llamado a seguir adelante, a tener esperanza en que podemos tener un mundo mejor desde las comunidades, desde la creatividad de las organizaciones sociales, a pesar de los gobernantes que a veces tenemos. Gracias a todos, gracias Camila, creo que tuvo que salir del chat y pues hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un abrazo. Gracias. Feliz tarde para ustedes. Gracias a todas. Muchas Chao, gracias. Gracias, Arely. Estén Rosa, bien. Tatiana, gusto de conocerlas.